Mi vecino tiró mi barda, arrojó escombros a mi jardín y amenazó a mi familia. Lo documenté todo durante 8 meses sin decirle nada. Luego presenté todo junto. Voy a contarles algo que guardé durante casi un año, algo que me costó el sueño, la salud, varios kilos de más por el estrés y más de una discusión con mi esposa en la que ninguno de los dos tenía razón, pero los dos teníamos razón al mismo tiempo. Si es que eso tiene algún sentido, lo voy a contar completo desde el principio porque si lo cuento a medias no van a entender por qué hice lo que hice, ni por qué tardé tanto en hacerlo, ni por qué cuando finalmente pasó lo que pasó, no sentí el alivio que esperaba sentir de inmediato. ¿Sintieron alguna vez eso, verdad? Que esperan algo por tanto tiempo, que luchan tanto por conseguirlo, y cuando llega, el cuerpo no sabe cómo recibirlo. Así me sentí yo. Me llamo Rodrigo, tengo 42 años, vivo en una colonia de clase media en el norte del país. El tipo de colonia donde la gente se conoce, donde los niños todavía juegan en la calle a ciertas horas, donde hay árboles en las banquetas y los vecinos se saludan por el nombre. O al menos así era antes de que llegara él. Mi casa la construyó mi padre. Eso es importante. No es un dato de relleno. Mi padre llegó a esta ciudad con nada, con literalmente nada más que una maleta de tela y el apellido que le dio su propio padre, que tampoco tenía nada. Trabajó durante 20 y pico años en una empresa de transporte, manejando rutas nocturnas, durmiendo de día, perdiendo años de vida en una cabina de camión para poder juntar lo suficiente para comprar un terreno en esta colonia cuando todavía era barata, cuando era periferia, cuando nadie quería vivir aquí porque no había pavimento ni agua potable garantizada. Lo compró, lo pagó en abonos durante 6 años y después construyó la casa él mismo, con sus manos, con la ayuda de un cuñado que sabía algo de albañilería y con materiales que compraba cuando podía, de a poco. Como puede la gente que no tiene crédito ni palancas, tardó 4 años en terminarla. 4 años en los que vivimos primero en una parte mientras construía la otra, con lona en lugar de techo en algunos cuartos, con piso de tierra en la parte de atrás. Esa casa tiene una historia que no se puede resumir en metros cuadrados ni en valor catastral. Tiene la voz de mi padre en cada pared. Tiene el recuerdo de mi madre colgando ropa en el tendedero que él instaló un domingo por la mañana mientras escuchaba la radio. Tiene las marcas en el marco de la puerta de la cocina donde mi madre medía nuestra estatura cada año. Mis hermanos y yo crecimos ahí, lloramos ahí. Mi padre murió ahí, en su cama, con su familia alrededor, como él quería. Cuando mis hermanos decidieron que no querían quedarse con la propiedad, me la cedieron a mí. No fue una negociación fácil, pero eso es otra historia, una que quizás cuente otro día porque también tiene su peso. El punto es que la casa es mía legalmente, con escrituras en regla, con el predial pagado al corriente, con todo en orden, porque mi padre era un hombre que entendía que los papeles importan, que la gente pobre aprende a tener sus documentos listos porque nadie más va a defenderlos si no los tienen. Vivo ahí con mi esposa Claudia y mis 2 hijos, San Diego, que tiene 15 años, y Sofía, que tiene 11. Mi esposa trabaja medio tiempo en una clínica dental como asistente. Yo tengo un pequeño taller de herrería y trabajo de soldadura. No somos ricos, no somos pobres. Somos la gente que paga sus cuentas a tiempo y duerme tranquila porque no debe favores ni dinero a nadie importante. O al menos así éramos antes de que llegara él.
Elan, voy a llamarlo el señor Fuentes, porque no quiero meterme en problemas legales antes de tiempo y porque, honestamente, su nombre real ya me revuelve el estómago de una forma que prefiero no alimentar mientras escribo esto. El señor Fuentes compró el terreno de junto hace 3 años. El terreno había estado baldío durante más de una década. Era ese tipo de espacio que en las colonias populares acaba siendo basurero informal o lugar donde los muchachos se juntan a escuchar música. Nosotros, los vecinos de alrededor, ya lo habíamos asumido como parte del paisaje. Cuando alguien lo compró, la mayoría pensamos que era buena noticia. Un terreno habitado es mejor que un terreno abandonado, en teoría. El señor Fuentes no llegó solo. Llegó con una camioneta nueva, con un equipo de albañiles, con planos, con actitud. Llegó como llegan los hombres que están acostumbrados a que los espacios se abran cuando ellos caminan. 50 y tantos años, complexión gruesa, voz de mando. Ese tipo de hombre que habla en un volumen pensado para que lo escuchen aunque no estén preguntando. Me saludó la primera vez con un apretón de manos que era casi una declaración de intenciones, de esas que aprietan un poco más de lo necesario para ver cómo reaccionas. Le respondí con cordialidad, como hago con todo mundo al principio. Le dije que bienvenido, que la colonia era tranquila, que si necesitaba algo de los vecinos que no dudara. Cometí el error de ser amable primero. Lo digo sin dramatismo. Anne fue un error, porque hay personas que interpretan la amabilidad como debilidad y él era una de ellas. Las primeras semanas de construcción fueron normales, ruido, polvo, el caos habitual de una obra. Lo toleré sin decir nada porque es lo que uno hace, porque construir es un derecho y el ruido es temporal. Pero al mes de haber empezado la obra, noté algo. Los trabajadores estaban excavando y levantando la traza de cimentación muy cerca, demasiado cerca, de mi barda norte. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, pero crecí viendo construir a mi padre y sé lo que es una colindancia. Sé que hay una distancia mínima que se debe respetar. Le pregunté al maestro de obra con educación que si podía mostrarme los planos autorizados o al menos indicarme dónde quedaba la línea de propiedad según su proyecto. El maestro de obra, un hombre joven que claramente estaba siguiendo instrucciones, me dijo que los planos los tenía el señor Fuentes y que él no podía mostrármelos. Le dije que estaba bien, que no había problema, que hablaría directamente con el dueño. Le llamé esa misma tarde al señor Fuentes. Me contestó después de varios timbres, con la voz de alguien que está ocupado y le estás interrumpiendo algo importante. Le expliqué mi inquietud con respeto, con calma. Me dijo que sus planos estaban en regla, que no me preocupara, que sus albañiles sabían lo que hacían. Me dijo esto con ese tono que la gente con dinero usa cuando quiere decirte que te metas en tus asuntos sin decírtelo directamente. Colgué el teléfono y me quedé parado en mi taller con una sensación que no era exactamente enojo todavía, era más bien una incomodidad, como cuando percibes que algo está mal, pero todavía no tienes las pruebas para nombrarlo. Esa noche le conté a Claudia. Ella me dijo que quizás me estaba poniendo paranoico, que a veces uno ve problemas donde no los hay, cuando se trata de la casa de los papás, que hay una carga emocional que nubla el juicio. Puede que tuviera razón, en parte, pero en parte no la tenía. 3 semanas después, una mañana de martes, salí al jardín trasero con mi café y encontré mi barda norte visiblemente desplazada, no derrumbada, no todavía, pero claramente golpeada, con grietas nuevas en la base que no estaban antes, con la parte superior inclinada hacia mi lado, hacia adentro de mi propiedad, de una manera que no puede ocurrir sola. Las bardas no se inclinan
solas. Alguien la había golpeado desde el otro lado, probablemente con maquinaria, probablemente por accidente. Tomé fotos. Esa fue la primera vez que tomé fotos deliberadamente, con fecha, con detalle, con plano general y plano cerrado. No sabía todavía que iba a necesitar 47 entradas en un expediente. Solo sabía que algo estaba pasando y que necesitaba documentarlo. Volví a llamarle al señor Fuentes. Esta vez me contestó diferente, ya no con prisa, sino con una calma que era casi condescendiente. La calma de alguien que sabe que tiene más recursos que tú y que confía en que eso basta. Me dijo que seguramente fue el movimiento de la maquinaria el que afectó la estructura, que estas cosas pasan en las obras, que no era mala fe, que me iba a mandar a alguien a revisar. Nadie llegó a revisar. Esperé una semana. Nadie Lego. Esa semana me puse a investigar. No tengo estudios de leyes, pero tengo internet y tengo paciencia, y a veces eso es suficiente para encontrar lo que necesitas. Encontré que en mi municipio existe un reglamento de construcción que establece claramente las distancias mínimas de colindancia, las alturas permitidas en ciertas zonas, los procesos para impugnar una obra que afecte propiedades vecinas y los organismos ante los cuales se pueden presentar quejas administrativas. También encontré que existe un registro donde se pueden consultar los permisos de construcción autorizados. Pedí el de la obra del señor Fuentes. Tardé varios días en conseguirlo porque el trámite es engorroso y nadie te facilita nada. Pero lo conseguí. Lo que encontré en ese permiso fue la primera pieza formal del rompecabezas. El proyecto autorizado no contemplaba la construcción que se estaba realizando en la parte norte del terreno. El permiso era para una construcción principal en el centro del lote, con separaciones de colindancia específicas que no se estaban respetando. Lo que estaban construyendo junto a mi barda era técnicamente una edificación no autorizada o una modificación sustancial al proyecto original que requería una autorización adicional que no existía. No soy experto, pero sí sé leer. Y lo que leí me aclaró bastante el panorama. En ese momento tomé una decisión que le parecería extraña a la mayoría de la gente. Quizás incluso a ustedes que están leyendo esto ahora mismo. Decidí no hacer nada todavía, no confrontar, no demandar, no ir a toque de vecino, no llamar al municipio esa misma semana. Decidí esperar y documentar. Decidí construir un expediente tan sólido, tan incontestable, tan lleno de fechas y pruebas y fotos y registros, que cuando finalmente actuara, no hubiera defensa posible. Porque yo había visto lo que les pasa a las personas que actúan desde la emoción contra gente con recursos. Mi propio padre, años antes, había tenido un conflicto con un patrón que le debía dinero. Fue a reclamar sin preparación, sin documentos en orden, sin asesoría. El patrón tenía abogado. Mi padre no en él. Patrón tenía papeles firmados con letras chiquitas. Mi padre tenía su palabra y su dignidad. Mi padre perdió ese pleito. No todo el dinero, pero sí suficiente para que aprendiera la lección, y yo aprendí esa lección a través de él. Así que abrí una carpeta en mi computadora. Le puse un nombre sencillo, algo neutro, algo que no levantara sospechas si alguien por casualidad veía mi pantalla. Dentro de esa carpeta empecé a crear subcarpetas por fecha. Cada foto, cada video, cada pantallaz de mensaje, cada nota que yo mismo escribía describiendo lo que había visto con hora y contexto, entraba en esa carpeta.
Compré una libreta exclusiva para esto. Escribía a mano también como respaldo porque aprendí que los archivos digitales pueden corromperse y que un juez puede pedir pruebas en múltiples formatos. Y entonces el señor Fuentes continuó su obra y yo continué documentando. Lo que vino después fue una escalada que si alguien me la hubiera descrito antes de vivirla, no le habría creído del todo, porque hay un límite hasta donde uno puede imaginar que otra persona está dispuesta a llegar simplemente porque puede, simplemente porque nadie le dice que no, simplemente porque tiene el dinero y los contactos para creer que las reglas no aplican para él en ese límite. Yo lo descubrí de la manera más incómoda posible, viviéndolo semana a semana, mes a mes, con mi cámara siempre cerca y mi boca cerrada. El segundo incidente ocurrió 12 días después del primero. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba en el taller que da a la parte trasera de la propiedad cuando escuché un golpe seco seguido del sonido inconfundible de cascajo cayendo. Salí corriendo y encontré que una sección de mi barda norte, aproximadamente 1,5 metros de largo, había colapsado hacia adentro de mi jardín. Los escombros, piedras y fragmentos de tabique y mezcla vieja habían caído sobre mis plantas. Tengo un jardín pequeño, no soy jardinero experto, pero Claudia cuida ese jardín con un cariño que yo no tengo palabras para describir adecuadamente. Ese jardín es donde ella se sienta en las tardes cuando todo lo demás la agobia. Tiene rosas que le regaló su madre antes de que su madre se enfermara. Tiene una bugambilia que plantamos el día que llegamos a vivir a esta casa como familia. Ese jardín tiene un peso emocional que ningún ajuste económico puede calcular. Cuando vi los escombros sobre las plantas, cuando vi la bugambilia aplastada bajo un fragmento de tabique, algo en mí quiso cruzar esa barda, o lo que quedaba de ella, y decirle al señor Fuentes exactamente lo que pensaba, con palabras que no voy a escribir aquí porque no son necesarias para entender la magnitud de lo que sentí, pero no lo hice, respiré. Saqué el teléfono. Tomé fotos del antes y el después, porque tenía fotos de antes, de cuando la barda estaba en pie, tomadas específicamente para tener ese contraste. Filmé un video caminando alrededor del área afectada, describiendo en voz baja lo que veía. Recogí 3 fragmentos representativos de los escombros y los guardé en una bolsa con una etiqueta escrita a mano, fecha, descripción, procedencia. Luego llamé a mi hermano Jorge, que vive a 20 minutos de aquí, y le pedí que viniera a ser testigo de lo que había pasado. Jorge llegó 1 hora después. Vio todo. Y yo le pedí que escribiera y firmara una declaración escrita de lo que había visto. Jorge no entendía muy bien por qué yo no estaba gritando ni golpeando puertas. ¿Por qué estaba actuando como si estuviera levantando un inventario de bodega en lugar de enfrentar a un vecino que acababa de destruir parte de mi propiedad? Le expliqué. Él me miró como si no me conociera del todo. Luego me dijo: espero que sepas lo que estás haciendo. Rodrigo, le dije que yo también lo esperaba. Esa fue la entrada número 2 del expediente. Seguirían 45 más. Quiero que entiendan cómo se siente vivir en modo de alerta silenciosa durante meses. No es heroico, no es tranquilo. No es lo que parece desde afuera, desde la distancia cómoda de leer un relato ajeno. Se siente como vivir con una piedra pequeña en el zapato que no puedes sacar, porque si paras a sacarte el zapato, pierdes algo importante. Entonces sigues caminando y caminando y aprendes a adaptarte
al dolor hasta que ya no sabes si duele o si simplemente es parte de cómo se siente el suelo. Me despertaba entre 3 y 4 de la mañana con frecuencia, no por pesadillas, sino simplemente despierto, el cerebro activo, repasando lo que había pasado, calculando lo que podría pasar, preguntándome si mi estrategia tenía sentido o si era la racionalización elaborada de un hombre que simplemente le tenía miedo a la confrontación directa y se estaba contando una historia más noble para no admitirlo. Esa duda me torturó. Me sigue torturando un poco, para ser honesto. Incluso ahora que ya sé cómo terminó todo, Claudia lo notaba. Ann, por supuesto que lo notaba. Llevamos 17 años juntos y ella me conoce de una manera que a veces me incomoda porque significa que no puedo ocultarle nada realmente. Me preguntaba qué me pasaba, por qué no dormía, por qué estaba tan callado en las cenas. Le contaba lo que iba pasando, los incidentes nuevos, el estado del expediente. Ella escuchaba con esa expresión que tienen las personas que te quieren y al mismo tiempo piensan que estás tomando una decisión equivocada, pero no saben cómo decírtelo sin herirte. Me dijo varias veces que debíamos hablar con un abogado ya. Le decía que todavía no, que necesitábamos más, que el expediente tenía que ser incontestable. Ella me decía que mientras yo construía mi expediente incontestable, el señor Fuentes estaba destruyendo nuestra propiedad, incidente por incidente. Tenía razón. A los dos teníamos razón. Es una de esas situaciones donde las dos verdades existen simultáneamente y no hay manera de resolver la tensión entre ellas, excepto viviendo con ella. Los incidentes siguieron. Los voy a describir con detalle porque el detalle importa, porque es precisamente el detalle lo que construye el patrón. Y sin el patrón no hay caso. Solo hay anécdotas aisladas que cualquier abogado defensor puede desmembrar y presentar como coincidencias desafortunadas. Incidente 3: en trabajadores de la obra arrojaron materiales de desperdicio, concreto fresco mezclado con escombro, directamente sobre mi banqueta y parte de la entrada de mi cochera. No fue accidental, lo vi, estaba en mi cochera en ese momento y vi al trabajador lanzar una cubeta de mezcla sobrante hacia afuera sin mirar, sin importar que del otro lado había una propiedad privada. Lo filmé, el trabajador me miró, me vio filmando y no dijo nada. No sé, disculpo. Simplemente siguió trabajando. Esa indiferencia, ese total desinterés en las consecuencias, me dijo más sobre la cultura que el señor Fuentes había establecido en su obra que cualquier conversación directa podría haberme dicho. Incidente 4, 5 y 6 ocurrieron en la misma semana en 3 noches consecutivas con música a alto volumen después de las 11 de la noche. No la obra, porque la obra no trabajaba de noche. Era el señor Fuentes en su propiedad, que aparentemente dormía ahí en algún tipo de instalación temporal mientras supervisaba la construcción, escuchando música norteña con un altavoz cuya potencia era, para decirlo con fineza, desproporcionada para el contexto. Grabé los 3 episodios con mi teléfono desde mi ventana, con la hora visible en pantalla, capturando el nivel de decibeles con una aplicación que descargué específicamente para este propósito. Los niveles estaban consistentemente por encima de lo permitido por el reglamento municipal en horario nocturno. ¿Llamé a la policía esas noches? No han. Y aquí viene algo que tengo que explicar, porque sé que muchos dirán
que debía haberlo hecho. No llamé porque conozco cómo funciona esto en la práctica. Llamas a la policía por ruido nocturno, llegan si es que llegan, tocan la puerta del vecino, el vecino les dice que ya va a bajarle, les da un billete doblado en el apretón de manos, la policía se va, la música sube de nuevo en 20 minutos. No queda registro de nada. No sirve para nada excepto para avisar al señor Fuentes que ya te está molestando lo suficiente como para actuar. Yo no quería que supiera eso todavía. Incidente 7 fue el que más me afectó emocionalmente, más incluso que los escombros sobre el jardín de Claudia. Fue una tarde. Regresaba de entregar un trabajo en mi taller. Entré por la cochera y vi a Diego, mi hijo de 15 años, parado en la banqueta frente a la casa, hablando con 2 trabajadores de la obra. El tono de la conversación, incluso desde lejos, no se sentía amigable. Me acerqué. Diego me vio y cambió su expresión de tensa e alevada, de una manera que a mí me partió algo por dentro. Resultó que los trabajadores le habían dicho, no pidieron, le habían dicho que moviera su bicicleta porque estaba estorbando el acceso a la obra, aunque la bicicleta estaba encadenada a la reja de nuestra propia propiedad y no obstaculizaba absolutamente nada. Diego no les dijo nada grosero. Tiene 15 años, pero fue criado con valores y sabe cómo conducirse. Pero estaba incómodo, era visible, y yo entendí de inmediato que estos trabajadores, siguiendo el ejemplo de su patrón, habían decidido que el espacio no tenía dueño reconocible y que podían comportarse como quisieran. Eso me llegó de una manera que el daño a la propiedad no había logrado llegarme todavía, porque era mi hijo, era la extensión de algo que era mío de una manera más profunda que cualquier escritura. Los hablé a ellos con calma. Les dije quién era, que esa era mi propiedad, que mi hijo tenía todo el derecho de estar donde estaba. Ellos se encogieron de hombros y se fueron. Los filmé mientras se alejaban. La bicicleta, filmé el área alrededor para mostrar que no había ningún obstáculo real. Luego entré con Diego y le pregunté cómo se había sentido. Me dijo, bien, papá, no es para tanto. Pero lo dijo de una manera que significaba lo contrario. De esa manera que tienen los adolescentes de cerrar las puertas antes de que puedas entrar. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Claudia y yo tuvimos la primera pelea de verdad relacionada con todo esto. No fue sobre el señor Fuentes exactamente, fue sobre mía, sobre mi silencio, sobre mi estrategia, sobre lo que ella veía como una especie de orgullo disfrazado de prudencia. Me dijo que estaba sacrificando el bienestar cotidiano de nuestra familia en el altar de una victoria futura que no estaba garantizada. Me dijo que nuestros hijos estaban viviendo el estrés de esta situación, aunque yo creyera que los estaba protegiendo al no hablar de ella en casa. Me dijo que el estrés se transmite, que los niños lo perciben aunque no tengan palabras para nombrarlo, y que Diego se estaba metiendo cada vez más en sí mismo y que yo debería preguntarme si había alguna conexión. No le respondí esa noche, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta que tenía no era la que ella necesitaba escuchar. La respuesta que tenía era, tienes razón en todo lo que dices y aún así voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque creo que es la única manera de ganar esto de verdad. Esa respuesta, dicha así, suena fría. Quizás lo es. Quizás hay algo en mí que es más frío de lo que me gusta reconocer cuando se trata de perseguir una meta. Me dormí muy tarde esa noche pensando en mi padre, pensando en cómo él construyó esa casa sin recursos, sin conexiones, solo con perseverancia y paciencia. Y pensé
que quizás lo que yo estaba haciendo era, en algún sentido retorcido, una forma de honrar eso, que si él pudo construir algo de la nada con paciencia, yo podía defender algo ya construido con la misma moneda. Para el segundo mes, el señor Fuentes había claramente entrado en una fase diferente. Ya no eran incidentes aislados que podían atribuirse a descuido o torpeza constructiva. Había una lógica, una progresión que solo podía interpretarse como intencional. Empecé a entender con una certeza que se asentó lentamente como el polvo después de una explosión, que él quería mi terreno, no la casa específicamente, o al menos no solo la casa. Quería el margen, la franja de propiedad que quedaba entre su nueva construcción y mi barda. Quería expandir su proyecto hacia ese lado y estaba utilizando una estrategia clásica de presión por desgaste, hacer la vida del vecino suficientemente incómoda para que o bien se fuera o bien se rindiera y cediera terreno a cambio de paz. Lo sé porque eventualmente, en el mes 3, me lo dijo. No directamente, nunca directamente. La gente como él no trabaja de manera directa, porque la ambigüedad les da defensabilidad. Me lo dijo de la manera en que los depredadores dicen las cosas, con una propuesta que sonaba razonable en la superficie, pero que si la destazabas bien, revelaba todas sus intenciones debajo. Se me acercó una tarde mientras yo estaba barriendo mi banqueta, con esa sonrisa de negociador que debía haber perfeccionado en algún salón de juntas, y me dijo que había estado pensando que el área de colindancia entre nuestras propiedades era complicada para ambos, que él estaría dispuesto a simplificar la situación comprándome esa franja de terreno, que me ofrecería un precio justo, que así los dos nos quitaríamos problemas. Esa franja de terreno que él quería comprarme equivalía a aproximadamente 40 metros cuadrados. En el contexto de mi propiedad, eso es una porción considerable del jardín trasero. Pero más importante que el área es la implicación si yo le vendía esa franja, su construcción ilegal quedaba de facto legitimada porque ya estaría dentro de su propiedad y yo quedaría con una casa más pequeña, un jardín destruido, y sin ningún argumento legal para el daño que ya había sufrido, porque habría llegado a un acuerdo. Le dije con la misma sonrisa que lo pensaría. No le dije que no. No quería que supiera que no iba a ceder. Quería que siguiera creyendo que la presión estaba funcionando, que era cuestión de tiempo, que yo eventualmente cedería, porque mientras él lo creyera, seguiría actuando como siempre, y yo seguiría documentando. Esa noche agregué una entrada al expediente describiendo la conversación, la hora exacta, el contexto, las palabras específicas que recordaba y mi interpretación de su significado. Y debajo escribí an incidente número 16, mitad del camino, aunque yo no lo sabía todavía. Hubo un periodo en el mes 4 que fue particularmente difícil. Difícil de una manera que no tiene que ver con la propiedad, sino con lo que la situación estaba haciendo adentro de mi casa, en las conversaciones y en los silencios. Sofía, mi hija de 11 años, me preguntó una noche por qué yo siempre estaba tan serio. Le dije que estaba un poco preocupado por el trabajo, que no era nada importante. Ella me miró con esos ojos que tienen los niños cuando saben que les estás mintiendo, pero deciden dejarte salirte con la tuya porque entienden que hay cosas de adultos que no son su carga. Esa mirada me quedó en el pecho varios días.
Claudia y yo habíamos llegado a una especie de armisticio tácito sobre el tema del señor Fuentes. Ella había dejado de presionarme para actuar más rápido, yo había dejado de intentar convencerla de que mi estrategia era perfecta. Convivíamos alrededor del tema sin nombrarlo directamente, como se convive alrededor de un mueble roto en la sala que nadie quiere tirar, pero nadie tiene tiempo de reparar. Seguíamos funcionando como familia, nos cueríamos, cenábamos juntos, nos reíamos de cosas, pero había una capa de tensión que era palpable si sabías dónde buscarla. En ese mismo mes, el señor Fuentes escaló a algo que no había hecho antes. Habló directamente con Claudia. Ella estaba entrando con las bolsas del súper. Cuando él se le acercó en la banqueta, muy amable, muy cortés, con esa amabilidad calculada, que en realidad es una forma de presión, y le dijo que esperaba que su esposo estuviera considerando la oferta, que era una buena oportunidad para los dos, que él era un hombre razonable que prefería resolver las cosas en buenos términos. Claudia le dijo, con una frialdad que me enorgullece relatarla, que esos temas los hablaba yo y que si quería una respuesta tendría que hablar conmigo directamente, y entró a la casa sin voltear a verlo. Me lo contó esa noche y por primera vez en semanas la vi no con la expresión de alguien que duda de mi estrategia, sino con la expresión de alguien que acaba de entender completamente de qué tipo de persona se trata el señor Fuentes. El haber ido a hablarle a ella, a intentar presionarme a través de mi esposa, le quitó cualquier ambigüedad que pudiera haber quedado sobre sus intenciones. Claudia me miró esa noche y me dijo, «Anganale an solo eso», en 2 palabras. Y en esas 2 palabras había todo. Para el mes 5, el expediente tenía 31 entradas. Tenía fotos, videos, audios, capturas de pantalla de mensajes de texto cuando habíamos comunicado por ese medio declaraciones escritas y firmadas de 3 testigos distintos mi hermano Jorge, una vecina de enfrente, llamada doña Patricia, que había visto varios incidentes desde su ventana y estaba dispuesta a declarar, y un vecino de la esquina, don Hilario, que también había tenido un encontronazo menor con los trabajadores de la obra y que cuando le expliqué lo que estaba haciendo, se ofreció a colaborar sin que yo tuviera que pedírselo mucho. La gente, cuando alguien les explica que hay un proceso, que hay una estrategia, que no es solo queja, sino acción organizada, la gente quiere participar, quiere sentir que su pequeña injusticia cotidiana es parte de algo más grande que quizás tenga consecuencias reales. Fue en el mes 5 que ocurrió el incidente más grave de todos, el que cambió la naturaleza del asunto de un conflicto de propiedad a algo que involucraba una amenaza directa. Era un miércoles, cerca de las 7 de la tarde, luz todavía, pero ya anaranjada, la hora en que las cosas se ven de manera diferente. Diego estaba en la banqueta de nuestra casa, sentado en los escalones de la entrada, con los audífonos puestos, mirando su teléfono. El señor Fuentes salió de su propiedad en su camioneta y al pasar, frenó, bajó el vidrio y le dijo algo a Diego. Y yo no escuché que estaba dentro, pero Diego entró 15 minutos después con una expresión que yo no le había visto antes. No era miedo, exactamente. Era algo más parecido a la perplejidad de alguien que acaba de entender que el mundo funciona de una manera más oscura de lo que asumía. Me tomó varios minutos hacerle hablar. Finalmente me dijo que el señor Fuentes le había dicho, con calma, con la ventanilla de la camioneta a medio bajar, que le dijera a su papá que las cosas se podían complicar si seguía siendo terco, que había maneras de hacer que la vida fuera más difícil de lo necesario para la gente que no sabe cuándo retirarse. No fue una amenaza directa, no fue «te voy a hacer algo», fue ese tipo de lenguaje
que está diseñado específicamente para transmitir el mensaje sin dejarte la frase que pueda citar. El tipo de lenguaje que usa la gente que sabe cómo funciona la plausible denegación, pero le lo había dicho a mi hijo de 15 años. A mi hijo Jome quedé un momento con Diego, le pregunté cómo se sentía, si estaba bien. Mi dijo que sí, que no le había dado miedo, que solo le parecía muy raro que un adulto le hable así a un chamaco. Le dije que tenía razón, que era muy raro y que no se preocupara, que yo me encargaba. Después de que se fue a su cuarto, me senté en la cocina y me quedé unos minutos completamente inmóvil. Luego, saqué mi libreta, escribe todo. Cada palabra que Diego recordaba, la descripción de la camioneta, la dirección en que se fue, escribí que el señor Fuentes había elegido dirigir una amenaza velada a un menor de 15 años, hijo del vecino con quien tiene el conflicto, en lugar de hablar directamente con el adulto involucrado. Escribí que esto constituía, en mi interpretación, una escalada deliberada a territorio personal y potencialmente intimidatorio. Escribí todo esto con la caligrafía más cuidadosa y legible que tengo porque quería que cualquier persona que leyera esa página entendiera exactamente lo que estaba leyendo. Luego llamé a un abogado. Llevaba 5 meses esperando el momento adecuado, construyendo el caso, midiendo las fuerzas, pero amenazar a mi hijo, incluso de manera velada, incluso con esa cuidadosa ambigüedad calculada, cruzó una línea que yo no estaba dispuesto a dejar pasar más tiempo. No para actuar de inmediato, todavía no, porque el expediente no estaba completo y yo sabía que necesitaba Masan, pero sí para tener a alguien de mi lado que supiera lo que estaba haciendo, que pudiera orientarme, que pudiera decirme si lo que había construido tenía el peso que yo creía que tenía. El abogado se llamaba Gerardo, me lo recomendó don Hilario, que había tenido un pleito de linderos años atrás y que salió bien librado. Gerardo era un hombre discreto de unos 50 años que tenía una oficina pequeña, pero ordenada en el centro de la ciudad, con libreros llenos de tomos legales y una planta de escritorio que de alguna manera seguía viva a pesar de la poca luz natural. Me escuchó durante más de 1 hora sin interrumpirme, revisó las fotos en mi teléfono, hojeó la libreta y cuando terminé de hablar me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino más bien el reconocimiento de alguien que ha visto este patrón antes y sabe exactamente a dónde lleva. Me dijo que lo que había construido era extraordinariamente sólido para hacer obra de un particular sin formación legal. Me dijo que había cometido algunos errores técnicos menores en la forma de documentar ciertas cosas. Nada insalvable, pero que había que corregirlos de ahí en adelante. Me dijo que el caso tenía 2 vías claras: una demanda civil por daños a la propiedad y una denuncia administrativa ante el Organismo Municipal de Desarrollo Urbano por construcción en violación del permiso autorizado. Me dijo que para hacerlo bien necesitábamos más specificament, necesitábamos documentar al menos un par de incidentes más con la corrección técnica que él me explicó, necesitábamos un peritaje de los daños estructurales a mi barda y necesitábamos que yo pudiera demostrar que había intentado la solución amigable antes de proceder legalmente. Le mostré los registros de mis intentos de comunicación con el señor Fuentes. Gerardo sonrió por primera vez en toda la reunión a mí. Dijo: perfecto. Él mismo se cavó el hoyo Le pregunté cuánto tiempo más necesitábamos. Me dijo entre 6 y 12 semanas si las cosas seguían como iban. Salí de esa oficina diferente, no aliviado, todavía no, pero sí con algo que había estado faltando
durante meses la certeza de que no estaba construyendo algo en vano, que había alguien que entendía el lenguaje del sistema, el lenguaje de los juzgados y los expedientes y los reglamentos, y que ese alguien me decía que lo que yo había hecho importaba, que tenía valor que era suficiente o lo sería pronto. Los meses 6, 7 y 8 fueron los más extraños de todo el proceso. Extraños porque exteriormente nada cambió. El señor Fuentes seguía con su obra, seguían los incidentes, yo seguía documentando, pero interiormente algo se había reorganizado. Yo ya sabía que el desenlace estaba determinado, que era cuestión de tiempo y de paciencia, y eso transformó la naturaleza del sufrimiento cotidiano. Ya no era un sufrimiento ciego, sin dirección, el tipo que te consume porque no tiene salida visible. Era un sufrimiento con fecha de vencimiento aproximada, y eso lo cambia todo. Gerardo me había explicado exactamente lo que necesitábamos y yo lo seguí al pie de la letra. Cada incidente de los meses siguientes fue documentado con una precisión que ya no era solo sistemática, sino técnicamente orientada. Fotos con referencia a escalar. Puse un objeto de tamaño conocido en cada imagen para que los daños pudieran medirse. Videos con audio describiendo el contexto antes de comenzar a filmar. Reportes escritos que seguían un formato que Gerardo me proporcionó, con campos específicos para cada tipo de dato que un juez o un revisor administrativo necesitaría. En paz centerm, de una manera ligeramente absurda, como un investigador documentando una escena. También contraté al perito. Gerardo me dio el contacto de un ingeniero civil independiente con experiencia en peritajes para procedimientos legales. El ingeniero vino un sábado por la mañana, pasó 2 horas en mi propiedad con su propio equipo, tomó sus propias medidas y elaboró un informe formal que describía los daños estructurales a mi barda. Calculaba el costo de reparación y reconstrucción, determinaba la causa probable del daño, golpe y vibración provenientes de obra colindante y establecía que las construcciones que podía observar desde el límite de mi propiedad en el terreno del señor Fuentes estaban fuera de los linderos que correspondían al permiso que yo había obtenido del archivo municipal. Ese peritaje fue la pieza más costosa del expediente, algo más de 4,000 pesos, y fue la más valiosa. En el mes 7, el señor Fuentes cambió de táctica, como si hubiera percibido que algo estaba cambiando en mi actitud. Aunque yo mantenía la misma expresión neutra, cada vez que nos cruzábamos, empezó a ser más amigable. Saludaba más así a comentarios sobre el clima. Una vez me preguntó cómo iban los negocios, con la familiaridad de alguien que asume que somos casi amigos. Yo respondía con la misma cordialidad ligera que había tenido desde el principio, sin señales de conflicto ni de capitulación. Era un equilibrio incómodo y requería un esfuerzo que nadie ve, el esfuerzo de mantener una máscara, no de hostilidad, sino de normalidad, cuando todo adentro de ti está tronando. También intentó hablar con Claudia de nuevo, en un tono aún más conciliador que la primera vez, preguntando si podían tomar un café para hablar de las cosas de manera informal. Claudia, con una elegancia que le agradezco profundamente, le dijo que su esposo era quien manejaba todo lo relacionado con la propiedad y que si quería hablar, que lo buscara directamente. Segunda vez que lo rechazaba. Segunda vez que quedaba registrado. Hubo un incidente en el mes 7 que no entró directamente en el expediente de daños a la propiedad, pero que entra en mi relato porque cambió algo en la percepción que yo tenía de mí mismo y de lo que estaba haciendo. Me enteré a través de doña Patricia que el señor Fuentes había estado hablando mal de mí
con otros vecinos de la colonia. Específicamente, había contado una versión de los hechos donde yo era el vecino problemático, que le había puesto trabas a su construcción desde el principio, que era conflictivo, que le había mandado inspectores a su obra de manera maliciosa, que era el tipo de persona que no dejaba trabajar a la gente honesta. Esto llegó a oídos de al menos 3 vecinos que yo conozco de manera superficial, personas con quienes me saludo, pero con quienes no tengo una relación suficientemente cercana como para haberles contado mi versión de la historia. Y quiero ser honesto al respecto porque creo que los lectores que han tenido conflictos similares van a entender exactamente a qué tipo de dolor me refiero. No es el dolor del daño material, es el dolor de que alguien esté reescribiendo tu historia para las personas que te rodean, convirtiendo al que está siendo hostigado en el hostigador, al que está siendo perjudicado en la fuente del problema. Es el dolor de la injusticia narrativa, que en algunos casos es más difícil de tolerar que la injusticia concreta. Estuve unos días con ganas de ir a hablar con esos vecinos, de darles mi versión, de mostrarles mi expediente, de refutar punto por punto lo que el señor Fuentes había dicho, por 2 razones. Primero, porque hacerlo habría revelado que yo estaba construyendo un caso legal, lo cual podía hacer que el señor Fuentes se pusiera en guardia o modificara su conducta de maneras que complicaran el proceso. Segundo, porque entendí que mi momento de dar mi versión vendría, que era inevitable y que cuando llegara sería mucho más contundente que cualquier conversación informal en la banqueta. El incidente 46 ocurrió en la penúltima semana del mes 8. Fue el más directo y físicamente amenazante de todos. Estaba yo trabajando en el jardín trasero, era un sábado por la tarde, cuando escuché que alguien me llamaba desde el otro lado de lo que quedaba de mi barda norte, que a estas alturas tenía 2 secciones parcialmente derrumbadas y varias más con daño estructural visible. Me asomé y encontré al señor Fuentes parado ahí, con uno de sus trabajadores detrás de él, con una expresión que ya no era la de negociador ni la de vecino cordial. Era la expresión de alguien que ha decidido cambiar de registro. Me dijo con voz baja y directa, sin la sonrisa de las semanas anteriores, que él sabía que yo estaba juntando cosas contra él, que alguien le había dicho, no dijo quién, que yo había contratado un abogado, que si creía que eso lo iba a frenar, estaba muy equivocado, que tenía amigos en el municipio, que sus permisos estaban en orden y que si yo seguía por ese camino, las cosas se podían poner feas para mí. Ann usó esas palabras, Ann ponerse feas. Yo lo miré, Ann respiré y le dije, han entendido. Eso fue todo en 2 palabras, las mismas 2 palabras que Claudia me había dicho semanas atrás con un significado completamente diferente, solo que las de ella eran un aliento y las mías eran una puerta cerrándose. Él se quedó un momento esperando más, quizás esperando que yo me pusiera a la defensiva, que me justificara, que negara, que me asustara. Cuando vio que no había más respuesta, se fue. Yo entré a la casa, saqué la libreta y escribí todo. Incidente 46. Amenaza directa verbal con testigo presente el trabajador. En el límite de la propiedad, con referencias explícitas a mi proceso legal y a consecuencias inespecíficas. An 4:40 de la tarde. Testigos potenciales a ninguno de mi lado excepto yo mismo, aunque el trabajador podría ser citado. Esa noche llamé a Gerardo. Le conté el incidente, hubo una pausa en el teléfono y luego me dijo, ¿y?
ya es suficiente. Presentamos la semana que viene. Ann le dije que quería esperar un incidente más, que quería llegar a 50 entradas. Me dijo que no me recomendaba esperar más, que tenía más que suficiente, que la demora adicional podía interpretarse en nuestra contra como falta de urgencia. Me convenció. Le dije que de acuerdo, que coordináramos, pero el incidente 47 llegó antes de que pudiéramos presentar. 4 días después, como si el universo hubiera decidido cerrar el archivo por su cuenta. Fue un martes por la mañana. Llegaron a mi puerta 2 hombres que se presentaron como empleados de una empresa de mensajería y me entregaron un sobre. Dentro del sobre había una carta de un despacho de abogados firmada por un licenciado cuyo nombre no había escuchado antes, indicando que su cliente, el señor Fuentes, me notificaba formalmente de su intención de iniciar un procedimiento legal para la rectificación de linderos de su propiedad, argumentando que la barda existente en la colindancia norte se encontraba parcialmente fuera de la línea oficial de propiedad del señor Fuentes y que, por tanto, requería ser retirada. En otras palabras, me estaban amenazando con quitarme un pedazo de terreno, escudándose en un pretexto legal. Estaban invirtiendo la narrativa completamente. Estaban atacando antes de que yo pudiera atacar, en la creencia de que yo no había hecho nada todavía, de que mi silencio era inacción, de que me habían ganado la carrera. No sé exactamente qué sentí en ese momento. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en el expediente, junto con el sobre, con la fecha y una nota describiendo cómo fue entregada y quiénes la entregaron. Incidente número 47. Luego le mandé un mensaje a Gerardo con una fotografía de la carta y escribí: Anja. Llegó el 47 en procede. Gerardo presentó la demanda civil y la queja administrativa al mismo tiempo, en la misma semana, de manera coordinada. No le avisé al señor Fuentes, no le di la oportunidad de prepararse, no le mandé carta previa a través de su abogado. Gerardo me había explicado que, dado que existían intentos documentados de solución amigable y que el señor Fuentes había optado por escalar en lugar de resolver, no había obligación procesal de darle aviso previo adicional. Simplemente presentamos. El expediente que entregamos tenía 47 entradas documentadas, fotos con metadatos de fecha y hora, videos, declaraciones de testigos firmadas y notariadas, el peritaje del ingeniero civil, copias del permiso de construcción original y la comparación con lo efectivamente construido, capturas de pantalla de todos los intentos de comunicación con el señor Fuentes, la carta de su propio abogado que en el contexto del expediente completo leía exactamente como lo que eran un intento de intimidación legal contra un vecino al que habían estado hostigando sistemáticamente, y la descripción detallada en mi libreta y en el reporte formal de Gerardo de la amenaza verbal del incidente 46, incluyendo la referencia explícita del señor Fuentes a sus amigos en el municipio, que en el contexto de una queja administrativa era una información particularmente útil. Los siguientes meses fueron un proceso legal que no voy a describir en detalle porque sería aburrido y largo y requeriría que yo entendiera el proceso judicial mejor de lo que realmente lo entiendo. Lo que sí puedo decir es lo que Gerardo me iba reportando, aunque el caso civil avanzaba bien, que el expediente era sólido, que la parte contraria había presentado sus propios argumentos, pero que las pruebas documentales que nosotros teníamos eran difíciles de contestar.
que el peritaje era especialmente valioso porque establecía causalidad entre la obra y el daño de manera técnica, no solo testimonial. La queja administrativa fue procesada por separado por un organismo diferente y progresó de manera más rápida de lo esperado, quizás porque el expediente era suficientemente claro sobre las irregularidades constructivas. En ese periodo, el señor Fuentes detuvo su obra. No sé si fue por instrucción de su abogado, por una orden del municipio que Gerardo mencionó, pero de cuyos detalles no me enteré completamente, o simplemente por precaución, pero la obra se detuvo. Los trabajadores dejaron de aparecer, la camioneta nueva seguía parqueada frente a su propiedad, pero el señor Fuentes se veía menos. Cuando nos cruzábamos en la calle, no decía nada. Claudia notó el cambio en el ambiente. Me preguntó si sabía algo nuevo. Le dije que las cosas iban bien, que era cuestión de esperar el proceso. Me tomó la mano esa noche mientras veíamos televisión y no dijo nada más. A veces el apoyo más importante no tiene palabras. Diego, de manera gradual, volvió a ser más abierto, volvió a sentarse en los escalones de la entrada, volvió a salir con su bicicleta sin la tensión que había tenido durante meses. No le dije que había iniciado un proceso legal, no le dije nada específico, pero creo que los niños perciben cuando la amenaza comienza a retirarse, de la misma manera que perciben cuando llega, aunque no sepan nombrarla. Sofía me preguntó un día si ya no estaba tan preocupado por el trabajo. Le dije que las cosas iban mejorando. Me dijo que se alegraba y me dio un abrazo que duró un poco más de lo normal. El tipo de abrazo que tienen los niños cuando saben, en algún nivel que no es exactamente consciente, que algo importante se está resolviendo. Yo guardé ese abrazo en algún lugar dentro de mí donde guardo las cosas que importan de verdad. El veredicto llegó en un martes de mañana, no de manera dramática, no como en las películas donde el protagonista está en la sala del juzgado y el juez lee la sentencia mientras todo el mundo contiene la respiración. Llegó como un mensaje de Gerardo en el teléfono, mientras yo estaba en el taller terminando una reja para un cliente, con guantes puestos y la soldadora a un lado en Rodrigo. Ganamos las dos. Llámame cuando puedas. Saqué los guantes. Me senté en el banco del taller. La mía Gerardo. Los resultados de los dos procedimientos, explicados de manera simple, porque así los entiendo yo mejor, el juez de la causa civil determinó que el señor Fuentes era responsable de los daños causados a mi propiedad, que la evidencia de causalidad era suficiente y que el patrón de incidentes documentados establecía que no se trataba de accidentes aislados, sino de una conducta sistemática. La condena incluía el pago de los daños calculados en el peritaje más los costos del proceso legal de mi parte. En el procedimiento administrativo, el organismo municipal determinó que las construcciones realizadas en la colindancia norte del terreno del señor Fuentes violaban el permiso autorizado y las normas de desarrollo urbano aplicables. Ordenó la demolición de las secciones no autorizadas a cargo del infractor, impuso una multa por la irregularidad constructiva y prohibió al señor Fuentes solicitar nuevos permisos de construcción en esa propiedad por un periodo de 5 años. Gerardo, ¿me explicó el total de lo que el señor Fuentes tendría que pagar a la multa administrativa, la reparación de daños de la causa civil, las costas del proceso? Y me dijo cuánto sumaba todo eso junto. Cuando me dijo la cifra, me quedé en silencio un momento. Le pregunté si había escuchado bien. Me confirmó
que sí. La cifra equivalía aproximadamente al valor de mercado de la franja de terreno que el señor Fuentes había querido comprarme, la franja que había intentado obtener primero con presión, luego con amenazas, luego con un proceso legal inverso que no lo llevó a ningún lado. En lugar de comprarme ese terreno, que yo nunca le habría vendido, había terminado pagando una cantidad equivalente a su valor en multas y reparaciones, más la demolición de lo que había construido ilegalmente a su propio costo, más la prohibición de construir en ese límite por 5 años. Yo no lo planifiqué así. Quiero dejarlo claro, no hice ningún cálculo para que el resultado fuera exactamente ese. No hubo ninguna perversidad matemática en lo que hice, simplemente documenté lo que pasó y dejé que el sistema hiciera lo que el sistema está supuesto a hacer, que a veces hace cuando tienes las pruebas correctas y la paciencia para esperarlas, que a veces no hace. Y esa es una realidad con la que también hay que vivir. Pero el resultado fue ese, y sería mentira decir que no tiene una simetría que en el fondo satisface algo en mí que no sabía que necesitaba satisfacción. Él quería lo que era mío, usando el dinero como palanca. El proceso se lo devolvió en forma de costo. No es justicia poética. No exactamente, no de la manera en que los cuentos describen la justicia, pero es justicia real, medible, con un número que alguien calculó y un juez que lo refrendó y una resolución administrativa que lo hizo ejecutable. Y eso, en el mundo en que vivimos, es bastante... Colgué el teléfono con Gerardo, me quedé en el taller otros 15 minutos sin hacer nada. El taller huele a metal caliente y a grasa y a polvo viejo, un olor que de alguna manera también huele a mi padre, que pasó muchas horas en ese mismo espacio. Me pregunté qué hubiera hecho él en sí. Hubiera tenido la paciencia que yo tuve, si hubiera construido el expediente o si la indignación lo hubiera llevado a explotar antes de tiempo. No lo sé. A mi padre era un hombre de carácter fuerte y también era un hombre sabio, pero son virtudes que no siempre coexisten en paz y yo nunca sabré cómo habría actuado, porque él ya no está aquí para decirme. Lo que sí sé es que esa casa era suya antes de ser mía y que él la construyó para que durara. YQ. Fui adentro a buscar a Claudia. Estaba en la cocina, la abracé por detrás, mientras ella estaba frente al fregadero. Le dije al oído: ganamos. Anella dejó caer lo que tenía en las manos. Se volteó y me abrazó de una manera que no recuerdo haberla sentido abrazar antes. Como si 8 meses de tensión contenida salieran todos al mismo tiempo a través de ese abrazo. Lloramos un poco los dos. No mucho. El tipo de llanto que no es tristeza, sino la liberación de algo que ha estado apretado demasiado tiempo. Esa noche les dije a los niños que habíamos ganado un problema legal importante con el vecino. No les di detalles. Diego me preguntó si era por lo del señor Fuentes. Le di a GSQC. Me miró con una expresión de alivio que trató de disfrazar con indiferencia adolescente, como hacen los de su edad, y me dijo: aunque bueno, Pan Sofía preguntó si ahora podían arreglar el jardín. Le dije que sí, que esta semana misma íbamos a comprar plantas nuevas. Fuimos al vivero ese fin de semana, los 4. Sofía eligió una bugambilia nueva, de color fucsia, la misma que la que habían aplastado con los escombros en Claudia. Se la compró. La plantamos juntos en el mismo lugar donde estaba la anterior, que habíamos tenido que quitar porque había quedado demasiado dañada para sobrevivir. Tardamos como 1 hora en plantarla bien, en preparar la tierra,
en asegurarla con tutores para que creciera derecha. Cuando terminamos, los 4 sudorosos y con tierra en las manos, Sofía mi Tijo, ¿crees que crezca igual de grande que la otra? Le dije que probablemente más grande. Me pareció que se alegraba con eso. Hay algunas cosas que quiero decirles directamente a quienes llegaron hasta aquí, porque hay partes de este proceso que no describen bien los resultados legales, pero que sí describen lo que aprendí de él. Y creo que eso tiene valor. Lo primero, la paciencia no es cobardía. Tardé mucho tiempo en estar seguro de eso. Y todavía hay momentos en que me pregunto si estuve equivocado al esperar tanto. Sí debía actuar antes y evitar que los últimos meses fueran tan tensos para mi familia. Pero también sé que si hubiera actuado en el mes 1 o en el mes 2, con lo que tenía entonces, el caso habría sido débil. El abogado de la parte contraria lo habría desmembrado y habría perdido no solo el pleito, sino también el tiempo, el dinero y la confianza en que el sistema podía funcionar para alguien como yo. Lo segundo, y los documentos importan. Importan más de lo que la mayoría de la gente que no ha tenido que pelear por algo ante un sistema legal entiende. Mi padre me enseñó eso, aunque nunca me lo dijo en esos términos, me lo enseñó con el ejemplo de sus propias escrituras, de sus recibos guardados, de su actitud, de que la gente sin recursos necesita los papeles que la gente con recursos puede sustituir por abogados. Esa lección, aplicada en un contexto diferente, fue lo que hizo posible este resultado. Lo tercero, el daño colateral de un conflicto así no es solo material. Mi familia lo vivió aunque yo hiciera todo lo posible por contenerlo, por no dejar que entrara a la casa más de lo necesario. Entró de todas maneras, entró en el insomnio, en las tensiones de pareja, en los silencios de Diego, en la pregunta de Sofía sobre si yo estaba bien. Cuando alguien me pregunta si valió la pena, yo digo que sí, pero también reconozco que hay un costo que se pagó en moneda que no tiene precio de mercado y que ningún expediente y ninguna sentencia lo devuelve del todo. Lo cuarto, y esto es quizás lo más difícil de articular, no sentí lo que esperaba sentir cuando ganamos. Esperaba algo más parecido a la euforia, a la vindicación contundente al momento de alzar los brazos que uno imagina cuando fantasea con la victoria durante meses de dificultad. Lo que sentí fue más parecido al alivio, tranquilo y profundo, el tipo de sensación que tiene el cuerpo cuando deja de cargar algo pesado. No triunfo, no venganza satisfecha, solo la ausencia del peso. Quizás porque nunca fue realmente sobre el señor Fuentes, o si fue sobre él, por supuesto que fue sobre él, pero fue sobre algo más también. Fue sobre la casa de mi padre. Fue sobre la posibilidad de que lo que él construyó con 20 años de rutas nocturnas y abonos mensuales pudiera ser reducido por un hombre con dinero y actitud que simplemente decidió que era suyo para tomar. Fue sobre la pregunta de si la historia de una familia humilde tiene el mismo peso legal que la billetera de alguien que cree que no lo tiene. Resultó que sí lo tiene. Si tienes los documentos. Hay una última cosa que quiero contar porque sé que muchos van a preguntar. ¿Qué pasó con el señor Fuentes? ¿Qué cara puso? ¿Fue a la cárcel? ¿Perdió la camioneta? No lo sé exactamente. Sé lo que me dijo Gerardo Anc, que la sentencia fue ejecutada, que las secciones de construcción ilegal fueron demolidas por una empresa contratada a su cargo, que la multa fue pagada, que los daños de la causa civil fueron depositados en la cuenta que Gerardo habilitó para recibirlos. No hubo cárcel porque esto
no era un proceso penal. Hubo consecuencias económicas y regulatorias que para un hombre como el señor Fuentes, acostumbrado a que el dinero le abra puertas, probablemente dolieron más que cualquier otra cosa. No vi su cara cuando todo esto ocurrió. No estuve presente en ninguna diligencia de demolición porque Gerardo me recomendó que no fuera Ann. Lo escuché. Me quedé en casa el día que vinieron a demoler las secciones ilegales. Escuché el ruido de la maquinaria desde adentro, sentado en la cocina con un café, y no salí a ver. No necesitaba verlo. Ann ya había documentado suficiente. Ya era hora de dejar de documentar y empezar a vivir. Low QCV. Unas semanas después, fue al señor Fuentes cargando cajas en una camioneta de redilas. Parecía que estaba retirando cosas de la propiedad. No me miró. Yo tampoco lo busqué con la mirada. Nos ignoramos con la cortesía distante que tienen los vecinos que han llegado a un acuerdo tácito de no existir el uno para el otro. Eso está bien, eso es suficiente. El jardín trasero está limpio. Mandé construir una barda nueva, más sólida que la anterior, con un cimiento que Gerardo me dijo que podíamos incluir en el costo de reparaciones. La bugambilia nueva de Sofía ya tiene sus primeros brotes, pequeños todavía, del verde pálido de lo que está comenzando, pero ahí están, saliendo hacia arriba. ¿Cómo hacen las cosas cuando tienen raíz? Mi padre construyó esta casa con sus manos. Yo la defendí con las mías de la única manera que tenía disponible, con paciencia, con documentos, con la convicción silenciosa de que lo que es tuyo merece ser defendido, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie te aplauda. Mientras lo haces, la casa sigue en pie. Eso es todo lo que necesitaba.